yo cuando yo era pequeña, de Navidad lo que me acuerdo, siempre hubo turrón, yo acordándome yo siempre hubo algo turrón duro y turrón blando, no había ni mazapanes ni otra cosa. Ajá. A lo mejor también peladillas también, me acuerdo también de peladillas. Y lo que se mataba era, a esas fiestas, era un gallo, que acuérdame yo que decían en casa, yo siendo pequeña, oí yo decir, no, ese gallo que es para Navidad, un pito que se criaba en casa para Navidad. Matábase ya para Nochebuena, ya se comía y comíase para Navidad. Luego el día de Nochebuena pues no nos juntábamos, no, eso ya se empezó ya mucho más para adelante, a juntarse la gente. Luego cantábamos, cenábamos, como siempre, comíamos los turrones y eso, y luego los críos para la cama y después a la misa gallo. A la misa gallo, nada más que eres un poco que pudieras ir, porque era de noche, Claro. A las 12 de la noche, a la misa gallo, otro día, pues, de Navidades, pero no era ni pariente a lo de ahora, ni mucho menos, era otra cosa. Y para juntamos, la gente ya se empezó, ya estando yo casada, fíjate. Ya, mucho para adelante, ya cuando yo me casé, sí, ya acuérdome de que ese año ya vinieron los de casa de mi suegro, o sea, mi cuñado y los suegros, los padres de él, y los de mi casa, todos, y aquí, al bar, con nosotros. Claro. Hicimosla aquí. Algunas veces hizo en casa de mi madre, por alguna cosa, pero mientras vivió Labia, no. Porque Labia ya era mayor, era la dueña de esto, ya era mayor y no íbamos a ningún sitio. ¿No hacíais dulces entonces vosotros en casa por Navidad? En casa yo acuérdome de hacer casadillas. ¡Ay, qué rico! Casadillas sí me acuerdo, o sea, había nueces de casa y de hacer casadillas. ¿Y hacíais casadillas para Navidad? Sí, para Navidad, por Navidad esa pinche casadillas. Lo que no había era el rosco de Reyes, eso ya fue mucho para adelante, ¿Y en Nochevieja hacíais algo? No, Nochevieja nada, no se distinguía nada. Cuando yo era pequeña nada, ya más adelante y eso ya es algo, pero no, a lo mejor comer turrón y esas cosas, pero no. No había ninguna distinción por cuando yo era pequeña nada. ¿Y aguilandos o villancicos salíais a cantarlos? No sabíamos cantar. Lo que sí cantábamos era por Nochebuena. Los villancicos. Mi padre cantaba muy bien y mis hermanos y todos cantaban. Ya, en casa sí se cantaba en villancicos el día Nochebuena. Mi padre cantaba, era muy cantador porque aquellos cantaba así mucho y siempre estaba cantando y por Nochebuena empezaba él y para que cantaran los otros y cantaban.